La música noise, un género aclamado por muchos y repudiado por otros por transmitir una sensación muy incómoda o placentera según como el oyente lo vea. Esto es debido a que mucha gente no logra comprender cómo es que algo tan ruidoso pueda ser catalogado como otro género más del montón por su diversa variedad de subgéneros que tiene. En este video en cuestión, voy a relatarles la historia de este movimiento y de cómo trascendió a lo largo de los años y responder esta pregunta. ¿El noise es o no es un género musical? Preparen sus oídos y traigan algo para comer porque esto es la historia de la música noise. El término noise, musicalmente hablando, es una amalgamación de sonidos compuestos por elementos musicales no tradicionales, como por ejemplo silbidos, grabaciones manipuladas, ruidos de máquinas, elementos vocales no musicales e incluso en la actualidad usan guitarras improvisadas o creadas por los propios integrantes, ya sea tradicionales o sintetizadores que los músicos de electrónica utilizan, eso sí, en el caso del harsh noise. A veces el noise se lo considera como lo opuesto de la música, al igual que el grindcore y los subgéneros que tiene, en especial el gore grind mezclado con el noise, creando un subgénero de ambos estilos, siendo el gore noise, pero para eso hay que llegar un poco más adelante. Como dije en la tercera parte de la historia del heavy metal, tanto el grindcore como el noise utilizan una corchea o semicorchea tachada como emblema representativo por utilizar elementos técnicos y experimentales. En el caso del noise va mucho más allá de lo técnico y lo experimental. Todo comenzó en 1913 cuando el artista italiano Luigi Russolo, perteneciente al movimiento futurismo, escribió el manifiesto titulado El arte del ruido, el cual exponía que el futuro de la música pasaba por sonidos complejos y sonidos de máquina en contraposición con la música melódica tradicional que se hacía en esa época, pero a Russolo le parecía anticuado en su punto de vista. El instrumento que están viendo en pantalla se llama Intonarumori, un artefacto parecido a una bocina o trompeta inventado por el propio Russolo, y lo que hacía era producir un sonido al girar la manivela y jalar la palanca hacia adelante y hacia atrás, subiendo o bajando la nota. Ahora mismo les voy a mostrar un clip de cómo suena este instrumento. Fue así que en 1917 participó en el evento Gran Concierto Futurístico, en el cual grandes poetas, artistas y compositores de la época estarían presentes allí, incluido el gran Igor Stravinsky. Desafortunadamente, el concierto finalizaría de manera violenta, haciendo que el público vaya directamente al escenario a tal punto de destruir todos sus instrumentos, y debido al caos, Russolo tuvo que salir de ahí evitando ser lastimado. Muy lejos de desilusionarse y de recapacitar después de lo que pasó en el concierto, esto demostró todo lo contrario. Russolo estaba muy feliz de lo que hizo y los resultados pasarían a futuro. Las ideas de Russolo calarían en los artistas de la época, destacando que su trabajo continuó fuera de Europa. John Cage introdujo muchos de estos conceptos en su álbum titulado The Future of Music Credo, continuando las ideas y legado de Russolo, introduciendo lo que se conoce como la música aleatoria, siendo otro concepto bastante propio. Durante la década del 60, el noise había sido tan popular que artistas de gran calibre como Lou Reed y Paul McCartney se verían influenciados por Cage, y esto tiene sus motivos. The Velvet Underground tuvo una influencia muy notoria utilizando ritmos totalmente innovadores, mezclando el noise con el rock, percibiendo el peso de las ideas de Cage en su álbum The Velvet Underground and Nico de 1967. Mucho antes de que The Velvet Underground revolucionara el noise con las ideas de Cage, los Beatles y los Rolling Stones serían los primeros en aplicar elementos experimentales en sus dos álbumes, siendo Revolver por el lado de los Beatles y Their Satanic Majesty's Request de los Rolling Stones, dando las primeras señales de lo que se conoce como noise rock.
En 1975, Lou Reed lanzó Metal Machine Music, siendo uno de los primeros álbumes comerciales de música puramente noise en su totalidad, llena de ruido y sonidos industriales, y gracias a eso, sería el referente máximo de los dos movimientos que vamos a hablar ahora mismo. A finales de los 70, cuando el metal empezaba a ganar reputación, surgieron dos movimientos que causaron furor y popularidad. El primer movimiento sería el No Wave, siendo una contraposición del New Wave de la época, considerado avant-garde, es decir, una alta experimentación de muchos géneros entremezclados entre el funk, el jazz o el punk, y gracias a eso surgieron grandes grupos, entre ellos el mayor exponente, Sonic Youth. Esta agrupación no solo incluyó el noise en su música, sino que incluso ingeniarían instrumentos improvisados fabricados por los propios integrantes, como una guitarra con doble cuerpo o con palos atravesados, consiguiendo un sonido más peculiar. El segundo movimiento y el más crucial del género es el Japanoise, un movimiento propio de Japón, el cual fue paralelo y coetáneo al No Wave y en contraposición a la música comercial. Artistas como Aged Mothers, Temple, Boris y Merzbow fueron influenciados por el álbum Metal Machine Music, siendo una versión más caótica y menos melódica, ya que es totalmente mucho más cruda y pura que se asemeja al trabajo de Lou. Durante décadas de experimentación, el noise ha tenido su propia ramificación de subgéneros que varían desde el más extraño hasta llegar a los límites de lo inhumano. Subgéneros hay muchos, pero esta vez nos vamos a centrar a los más importantes y los más conocidos. El harsh noise es una extensión del noise convencional, pero llevado mucho más al límite, utilizando cualquier recurso, ya sea gritar, romper instrumentos, usar el feedback, distorsiones fuertes, sintetizadores y demás objetos. También se pueden hacer improvisaciones para que el ambiente sea mucho más destructivo al interpretar una canción. Derivado de la electrónica mezclada con el noise, el Power Electronics se caracteriza por sus ondas de alta frecuencia, sintetizadores analógicos con voces gritadas y distorsionadas, inaugurado por William Bennett, integrante y líder de la banda White House. Este hombre afirma que el objetivo era someter al oyente de manera psicológica y musicalmente hablando, provoca un extraño efecto de distorsión acompañado de letras ofensivas e insultantes. Yendo mucho más a lo underground, el black noise junta todos los conceptos del black metal con el noise, el cual también tiene su propia ramificación de subgéneros, buscando transmitir una sensación de incomodidad, horror y pavor, yendo más hacia lo primitivo del black metal de la segunda generación a lo extremo. Derivado del hardcore punk y el grindcore, tenemos al noise grind, siendo literalmente ruido fusionado con los dos subgéneros mencionados. Los instrumentos suelen estar afinados y utilizan como mucho 2 o 3 notas. La batería utiliza el distintivo blast beat del grindcore y las voces recurren a los gritos agudos y growls profundos. ¿Se acuerdan de lo que dije sobre las microcanciones? Bueno, el noise grind en múltiples ocasiones tienen canciones que duran menos de 1 minuto e incluso pocos segundos. Para rematar, tenemos al subgénero más extremo y al mismo tiempo el más asqueroso de todos, no por cómo se ve, sino por cómo se escucha. El gore noise es una mezcla gigante de todos los géneros agresivos que se pueden encontrar, siendo el power grind, el gore grind, el brutal slamming death metal y más subgéneros del metal con la estética del noise, utilizando los famosos chillidos de cerdo y portadas bastante explícitas, dejando un mal sabor de boca para quien lo escuche por primera vez. Sin mencionar que es bastante ruidoso tanto a niveles bestiales como inhumanos, además de que la calidad de sonido de estas bandas es mala a propósito, siendo un subgénero que a día de hoy sigue habiendo bandas de este estilo. Visto y considerando todo lo que pudimos ver, toca responder esta pregunta.
¿El noise es o no es un género musical como tal? Esto depende de la perspectiva o el punto de vista que tiene la persona al escucharlo por primera vez. Para muchos, ruido sin sentido, y para otros, una obra de arte. Pero como dije, esto depende de la perspectiva o el punto de vista de la persona. Como consumidor del metal no estoy tan acostumbrado a escuchar la música noise o cualquiera de sus variaciones, pero quién sabe, por ahí le llega a dar una oportunidad y ver qué onda para ver si me puede llegar a gustar o no. No soy quien para decir si el noise es un género musical o no, porque total, es un movimiento artístico de libertad de expresión. Antes de terminar el video quiero pedirles estas disculpas por los retrasos que tuve a realizar el video. Supuestamente iba a subirlo el 31 de octubre por el día de Halloween, pero debido a varios inconvenientes tuve que subirlo hoy y empezar desde cero otra vez en días posteriores a este. Tal vez en otro video explique estas razones porque hay mucho de qué contar sobre estos retrasos. Así que bueno, espero que hayan pasado y tenido un buen Halloween y un mes de terror excelente. Y nos veremos en un próximo video.